Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. ¿Cómo están en este día? Esperamos que muy bien. Queremos saludarles porque estamos dando comienzo a este programa de Vida en Abundancia. Les habla los pastores Samuel y Raquel desde Alicante para toda la nación de España. Así es que gracias por estar ahí y queremos aprovechar un momento, como siempre hacemos, para agradecer y para saludar a tanta familia y tantos amigos a lo largo de este hermoso país, como es Radio y Televisión Vida desde la región de Murcia y muchas otras ciudades y comarcas de España, Dinamis Radio desde Madrid, Onda Paz desde Cataluña y Ondas de Fe desde Lanzarote. Estamos felices de poder compartir con ustedes este espacio y estos momentos. Saben que estamos con nuestra serie de virtudes olvidadas y, cómo no, hoy vamos a rescatar una más. Así es, saludos a toda la querida audiencia. Estamos felices y contentos de poder estar un día más con todos ustedes. Y Raquel, vamos a otra de las virtudes olvidadas que existían en la iglesia de ayer, pero que han desaparecido de la iglesia de hoy, ¿no? Y vamos a intentar recuperarla, Bueno, lo que ¿no? esperamos es que no hayan desaparecido del todo, porque si no... Queda algún atisbo, pero vamos a intentar recuperar al máximo, vale. ¿no? Y esto es la integridad, ¿de acuerdo? Vale, sí. Me recuerdo en una ocasión que una mujer me dio un dinero que me debía, ¿de acuerdo? Y cuando fui a abrir el sobre, había mucho más de dinero del que me debía. Entonces yo ahí me encontré con la siguiente tesitura. ¿Debo decirle a la mujer que se ha equivocado con el dinero que me ha dado? ¿O debo reconocer que Dios provee? ¿De acuerdo? Y que ha sido una manera de que Dios me provea por haberle prestado un dinero, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos hacer es, ¿qué haríamos nosotros? ¿De acuerdo? Por supuesto, Esto es como cuando te devuelven de más en el supermercado. Parecido. Yo conté el dinero y le tuve que decir a esta hermana que me había dado más dinero del que me debía, ¿de acuerdo? Y esa mujer, de alguna manera, se sorprendió, ¿no? Porque esto tiene que ver con integridad, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que haríamos nosotros, no? Ahora, es trágico que el mundo se sorprenda por la gente íntegra y no por la deshonestidad. O sea, lo normal es que nos sorprendamos porque la gente es deshonesta. Pero no, el mundo se sorprende no por la deshonestidad, porque está a la orden del día, sino cuando consigue una persona íntegra que es capaz de devolver algo que ha encontrado en la calle o darlo, ¿no? O sea, aquí va una gran pregunta. ¿Qué pasaría si encontrara usted un maletín de $500,000 en una calle? Hombre, pues depende si tiene nombre o no tiene nombre. Pero aunque no tuviera nombre. Pues ahí se complica un poco más la cosa. Efectivamente. Porque la pregunta es, ¿llevárselo a la policía que se lo queden ellos? Por supuesto, tendrían que demostrar que ese dinero le pertenece, ¿no? Pero ahí es donde está la integridad. Claro, pero si te encuentras un maletín es igual, lleno de dinero, es igual, que no tiene identificación, ¿a dónde lo llevas? Es igual. ¿A dónde lo llevas? Perdón, objetos perdidos y claro, tocará llevarlo claro. porque tiene que ver con integridad. ¿Y cuál es el pensamiento de la gente? No te digo el pensamiento de la gente. Sí. Pues para que se lo quede él. Me lo quedo yo, totalmente. Pero volvemos a insistir, tiene que ver con la integridad. Claro, pero por eso te digo que pues por eso es tan extraño encontrarte con eso, porque el pensamiento siempre es justificable. Oye, pues para que se lo quede el de la policía o el que acabas de decir, objetos perdidos, pues me lo quedo yo, porque total no le pertenece a nadie, pero sí le pertenece a alguien. Pero fíjate, a mí me contaron el otro día que en Japón tú dejas un teléfono del más caro, de la marca iPhone, en un baño, se te olvida ahí, ¿de acuerdo? Y lo recuperas.
Bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Ok, o sea, que te suceden cosas así. A mí me ha Y hay- sucedido y me sorprendió Sí, sí. porque lo dejé en el baño de un centro comercial y la señora me llamó, de hecho te llamó a ti por teléfono. Sí. Y dijo, mire, que hemos encontrado este móvil y el teléfono que aparecía, primero pues a ese hemos llamado. Pero, Y me sorprendí también. por supuesto, pero nos sorprendemos de la integridad, no de la deshonestidad, ¿no? Claro. Pero fíjate que tenemos hoy en día atletas, y voy a poner algunos ejemplos, atletas o deportistas sin integridad que se dopan, ¿ok? Tenemos políticos sin integridad, y no vamos a hablar mucho de esto porque tendríamos mucho que hablar, que malversan los fondos o los usan para otras cosas que no son las debidas, ¿no? Pero también tenemos cristianos sin integridad que no viven lo que hablan, y esto es lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? Ok. Ahora, la gran pregunta, ¿qué es la integridad, no? Y la integridad es cuando tu comportamiento se iguala a tu creencia, ¿de acuerdo? O sea, lo que tú haces es lo que tú dices, es lo que tú crees, ¿de acuerdo? Que habitualmente nosotros hacemos cosas que cuando nos las hacen a nosotros nos molesta mucho. Totalmente. Entonces, integridad es vivir lo que hablas o lo que crees. Es cuando tu vida privada coincide con tu vida pública. Interesante, ¿verdad? Muy bueno. ¿De acuerdo? La integridad es lo que haces cuando nadie te está mirando. Fíjate que lo triste es que en lo malo hay mucha integridad. Así, eso por supuesto. Porque hay gente que es muy mala en lo público, pero es que en lo privado es igualmente mala. Pero qué pena que no suceda con lo bueno. No, en absoluto. Entonces, y fíjate, y tengo que aclarar una cosa, la integridad es diferente a la reputación, porque la reputación es lo que otras personas piensan de ti, ¿de Sí. acuerdo? Mientras la integridad eres tú, ¿no? O lo diría de esta manera, tu integridad es quien realmente tú eres. Que realmente la reputación vendría como consecuencia de tu integridad. O sea, tu reputación sería el fruto de tu integridad, bueno o malo. Así que tu integridad es quien tú realmente eres. Es cuando tu comportamiento se alinea con tu creencia, ¿vale? Fíjate qué pasaje más bonito. Proverbios 11:3 dice así: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores de la perversidad de ellos, ¿no? Entonces, ahora, la gran pregunta es esta. ¿No estarías de acuerdo en que muchos segmentos de la sociedad están siendo destruidos por la falta de integridad en los líderes y en las organizaciones? Exacto. Y está ocurriendo, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, Salmo 15, 1 y 2 dice, el Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, Sí. ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Claro. Interesante, ¿no? Entonces, ¿quiénes son íntegros? El versículo del 3 al 5 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que no hace estas cosas no resbalará jamás. Wow. Madre mía, ¿eh? Palabras mayores. Totalmente, es fantástico, ¿no? Jope. Ahora, Pero o sea, quiero decir, sí es verdad que es difícil encontrar a alguien así hoy por muy hoy. difícil, muy difícil. Porque en algún área de las que acabas de nombrar, en algún área hemos resbalado. Totalmente. Sí. Sí. Ahora, según este Salmo 15, los beneficios de una vida de integridad, ¿no? Vamos al primero de ellos, ¿de acuerdo? Número 1, caminas cerca de Dios. Lo dice. ¿Quién habitará en su tabernáculo? El que tiene integridad. Es lo que dice este salmo, ¿no? Entonces, la integridad aumenta en la familia la intimidad y el compañerismo, y lo mismo pasa con Dios. Cuando somos íntegros, estamos más cercanos a la gente, pero también más cercanos a Dios. También porque la integridad nos hace gente fiable Totalmente. y confiable. Totalmente.
Claro. Pero yo no puedo decir que estoy cercano a Dios si no soy íntegro. A ver, porque creo que una persona sin integridad falla en muchas cosas hacia Dios. Entonces es difícil estar cercano si estás viviendo una vida de fallos. Yo lo diría de esta manera: donde no hay integridad, no hay intimidad. También. ¿Vale? Así que ese es el primer beneficio de ser íntegros. Número 2, tienes un camino edificado. Ajá. ¿Qué es lo que dice? Dicen que los íntegros tienen un camino preparado y serán encaminados. ¿Qué quiere decir? Todos pasamos en la vida por momentos de duda, de niebla, de nebulosa, ¿de acuerdo? Donde no vemos claramente por dónde tenemos que ir, ¿de acuerdo? Pero irás por un camino seguro porque la integridad nos guiará. O sea, ¿cómo yo puedo? Mucha gente dice, ¿cuál es el próximo paso que yo debo tomar? No lo sé, estoy muy confuso, ¿no? Tiene que ver con la integridad. Si tú eres íntegro, vas a tomar el próximo paso correcto. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno es íntegro es muy fácil saber que sí y que no. Entonces, como es fácil saber que sí y que no, creo que ahí es fácil encaminarse en la vida. Totalmente. El problema es cuando no sabes si sí o si no. Hay cualquier camino, ¿vale? Es posible. Pero cuando tú tienes muy claro que no y que sí, el camino ya es más fácil de escoger. Totalmente. El tercer beneficio de una vida de integridad: tendrás paz constante en tu corazón. Ah, bueno, sí, eso está Dormirás. claro. Dormirás muy tranquilo con la Claro. integridad. Dormirás tranquilo porque hiciste lo correcto, y hacer lo correcto trae paz. Hacer lo Sí. incorrecto es lo que te pone nervioso, ¿no? Hombre, no tener el susto de que vengan a buscarte a tu casa, Claro. por lo que sea, da mucha tranquilidad. O saber que has sido correcto, ¿no? Que Sí, es fantástico, sí, que sí, ¿no? que sí. O sea, Saber que no... Cuando digo esto, bueno, la Biblia dice que nosotros procuremos estar en paz con todo el mundo. Es verdad que hay gente que quiere pelearse contigo porque quiere pelearse contigo, pero sí, en el pero mundo... no les descancha y se acabó. A ver, en el mundo en el que estamos, pues hay gente que quiere pelea y quiere pelea, pero en cuanto a ti, que eso es lo que te tiene que traer paz, en cuanto a ti, tú sabes que no estás levantando batalla en contra de nadie y que estás intentando llevar una vida correcta, que es también lo que Pablo le decía a Timoteo, que nadie tenga nada por lo que señalarte. Totalmente. Y eso tiene que ver con integridad. Y eso es verdad que te da mucha paz. En cuarto lugar, ¿de acuerdo? Ganas confianza, respeto, honor e influencia. Sí. Entonces, ¿sabes? Si queremos tener grandes hijos, tienes que ser un padre íntegro, una madre íntegra. O sea, grandes hijos son el resultado de padres íntegros. Y nunca nos olvidemos de eso. Sí. Entonces, si quieres tener influencia en la comunidad empresarial, sé una persona de palabra. Que todo el mundo sepa que eres un pagador, que eres una persona, por ejemplo, a nosotros todo el mundo... Que cumples los objetivos, que no eres de los que, bueno, la semana que viene lo tendré terminado. Siempre hay imprevistos, ¿vale? Pero si la tónica o la dinámica es que siempre hay imprevistos, pues ya dejas de ser creíble. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos tenido la bendición de poder alquilar locales muy complejos, porque todo el mundo sabía en los pueblos donde estamos que somos buenos pagadores. La integridad lo que produce es confianza, respeto, honor e influencia. Claro. Entonces, con eso ocurre muchas veces. Si cuando decimos algo no lo cumplimos, al final lo único que decimos, no, lo quiero por escrito. Sí, ¿Me entiendes? es verdad que hoy en día la palabra se ha perdido y antes todo se sellaba con un apretón de manos y con la palabra. Y hoy en día eso ya no existe. Ahora tienes que ir a notarios, a abogados, a contratos, etcétera, etcétera. Y aún así tienen su letra pequeña, pero es verdad que antiguamente era un apretón de manos y la palabra de una persona y de otra. Y sí, por causa de la integridad, tristemente, eso se ha perdido. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo opuesto a la integridad, no? Y aquí hay una respuesta. O sea, escuchamos muchas veces esto famoso, ay, es que los cristianos son una panda de... Y ahí está lo opuesto, ¿no? Lo opuesto a la integridad es la hipocresía.
O sea, una persona íntegra, lo opuesto es ser un hipócrita, ¿de acuerdo? La palabra hipócrita significa actor, se utilizaba en la antigüedad, los griegos lo usaban era una máscara que llevaban, el hipócritas y todo este asunto, ¿no? Entonces, en otras palabras, son personas que representan lo que no son. Eso es un actor, es una persona que representa lo que no es. Entonces, y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos carecido de esa integridad y hemos aparentado que no somos. O sea, esto es un pecado es un pecado colectivo de todos, pero que tenemos que decir, oye, no más, yo necesito ser completamente íntegro, ¿no? Entonces, que luego también es verdad, por aquello de que la gente dice, estos cristianos que son unos hipócritas. Bueno, también es que la gente exige que los cristianos hagan lo que ni ellos mismos quieren hacer. Y además que un cristiano tampoco tiene el por qué estar expuesto a la opinión o las exigencias de todo el mundo. Por traer un poquito de sanidad al mundo cristiano. Quiero decir, es que también el mundo, ¿vale? Usa la hipocresía como moneda de cambio o como arma arrojadiza en contra de los cristianos. Cuando lo que le están pidiendo a un cristiano es algo que ellos no quieren hacer y que el cristiano tampoco tiene el por qué hacerlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Menudo el cristiano. Pues no, es que no estoy obligado, por más cristiano que sea, a hacer lo que tú me pidas que haga. Fíjate que es interesante que Jesús fue más duro con los hipócritas que con las prostitutas, que con los adúlteros o con cualquier persona que hubiera cometido un pecado vil. Sí. ¿Vale? Y ahí está Mateo 23. Lo que pasa que también es verdad que creo que sí es cierto, la integridad tendría que ser un valor para todo el ser humano. Pero viendo las sociedades como se han puesto, es verdad que se ha relegado un poco al testimonio de un hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser más puntillosos o más concisos a la hora de querer mostrar como las características de lo que es un cristiano. ¿Para qué? Para que se vea la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y ahí es donde entra esta virtud llamada integridad. Y por eso es muy importante. Fíjate, Mateo 23, 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Bum! O sea, y Cristo le molestaba más un hipócrita que una prostituta. Y es súper interesante. Hombre, esto, ¿no? sí, porque creo que para ser hipócrita primero es, o sea, una persona es hipócrita por causa de que sabe hacer la cosa bien, pero decide hacerla mal. O sea, una persona que ha cometido un error o ha cometido un pecado y no sabía que era pecado, ¿vale? No se la puede tachar como hipócrita. ¿Cuándo eres un hipócrita? Cuando sabes lo bueno y no lo haces. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran hipócritas porque ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían la verdad, ellos sabían que se tenía que hacer. Pero no lo vivían. Claro, entonces ahí es cuando se dice hipócrita. Muchas veces le decimos hipócrita a una persona y la persona te mira y te decía, perdona, pero es que yo no sabía, yo no lo sabía. Sí, claro, tú no lo sabías. Entonces, la hipocresía nace como consecuencia de saber una verdad y no vivirla. Aquí hago una pregunta. ¿Qué precio tiene tu integridad? ¿De acuerdo? Y esta es una pregunta, y quiero que todos los que nos están escuchando te hagas la pregunta. ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Vale? ¿100 euros? Dicen que todo el mundo tiene un precio. Sí. Eso, tristemente, eso es lo que dicen. Pero eso es un dicho muy triste, ¿eh? No, es pésimo. Es pésimo. No. O sea, imagínate qué degradado está la raza humana, ¿vale? Para tener precio. Creo que ahí se ve la decadencia, ¿vale? De las personas con el paso de los siglos y con el paso de la historia. Porque antiguamente había gente que no tenía precio, no se podía comprar. No. Hoy sí. Hoy en día sí. Entonces ahí tú ves la decadencia del ser humano sin Dios. Pero es que a veces con Dios también tenemos precio. Entonces, ¿qué vale nuestra integridad? ¿Vale 100 euros o son 1000?
Hombre, esperemos que valga un poco más. 100.000 o quizá 1.000.000. O sea, al final no importa, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que vale? Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Engañar a un cliente poniendo 100 euros de más. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en España con el COVID, las vacunas, las mascarillas, Sí. cómo se aumentó el precio. Bueno, Pero puedo sí. tener un negocio, ser un autónomo y decir, bueno, a este le voy a meter 100 euros de más. Y esto no tiene que ver con que la vida ha aumentado. No. Y es verdad, los impuestos de los autónomos son exagerados. Y claro que tú puedes subir los precios. Y claro que tú tienes que ponerle valor a tu trabajo. Eso no es falta de integridad. Eso es lo que estamos hablando es cuando tú sabes que tu precio es este, pero decides bajo manga meter algo más. Sí, totalmente. Entonces, otro ejemplo, tomar prestada una herramienta de tu trabajo y no devolverla. O sea, eso es muy típico. Sí. ¿De acuerdo? Y a mí esto me ha pasado, ¿no? Sí, eso pasa en los lugares, en las familias más. Buscando una baja para no ir a trabajar. De hecho, hoy salía, dicen que hay un 40% de trabajadores que tienen bajas que no son reales. Hoy lo decían las noticias, por cierto, ¿de acuerdo? O quizá aparentas ser un buen amigo con los que te rodean, pero cuando te vas, hablas de ellos cualquier cosa. Sí. Eso es más común todavía. Es triste, ¿eh? Ay. O sea, es muy triste. Pero ocurre. Es muy triste sonreírle a una persona y luego luego que esa persona se dé la vuelta y hacer como una mala cara, como qué pesado. Qué terrible. O sea, qué terrible. Qué triste y qué terrible. Qué feo. Pongo más ejemplos. Quizá aparentas ser un esposo fiel y estás mirando pornografía. Eso es triste también. O quizá todo el mundo sabe que eres uno de los mejores estudiantes. Lo que nadie sabe es que estás copiando los exámenes. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Yo, todo mi bachillerato, excepto un año que lo aprobé porque me hice muy santo y la santidad me ayudó a aprobar, el resto lo suspendí todo y lo peor de todo es que yo suspendía copiando. Vale. Yo tenía chuletas. Bueno, era yo he de decir que me hacía chuletas. Sí, yo me hacía pero chuletas. luego no sabía cómo usarlas ni cuándo usarlas y me ponía tan nerviosa que decía, si es que encima por tonta me van a pillar. Bueno. Y entonces ya no las usaba. Pues yo hacía, aparte las Qué hacía... torpe. O sea, encima de no íntegra, torpe. Sí. Porque el tema no es no usarlo. El tema es que ya las hice. O sea, que no era íntegra, bueno, porque ya la hice. Con chuletas y todo suspendía, o sea, era fantástico. Ya, bueno, tú eras burro y yo era torpe. Y oraba al Nos Señor, hemos juntado buenos. Y yo le decía, Señor, es que no tengo otra manera. Pues yo tengo problemas, yo no memorizo, me cuesta mucho memorizar, ¿vale? Entonces yo necesito escuchar 1000 veces una cosa. Has vivido en una menopausia constante. Bueno, sí, totalmente. Entonces, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale tu integridad? Es una gran pregunta y lo decimos así en broma, pero ¿cuánto vale? Yo me recuerdo que cuando yo empecé a servir al Señor y estuvimos de novios, nos íbamos a casar y no encontraba trabajo porque todos los trabajos tenía que ver con horarios que yo no podía servir al Señor o fines de semana que yo tenía que trabajar. Y yo le dije, Señor, me quedaré sin nada, pero yo no voy a trabajar en ningún lugar que me robe el tiempo para servirte a ti. Y me recuerdo que tuve que ser tan íntegro con esto. Al final, Dios me dio el trabajo preciso. Sí. Y ese trabajo fue un trabajo que me impulsó muy lejos, ¿no? Pero tuve que esperar y tuve que mantenerme en integridad, decir, Señor, no me vendo. Yo quiero servirte a ti, lo principal es servirte a ti y no voy a permitir que cualquier trabajo me robe la bendición de servirte a ti, ¿no? Y creo que es muy importante. Entonces, ¿cuánto vale nuestra integridad? ¿Qué precio le ponemos? ¿Cuánto es suficiente para que yo...? Claro, ahora muchos podremos contestar, no, yo no me vendo por nada. Espera que te pongan en la tesitura de... Ahí es donde uno sabe... porque la realidad es, la vida ha aumentado mucho y ahora 1 millón no es nada, ¿vale?
1 millón. Pues es, para los que no lo tenemos. Pero realmente, ahora que te pongan 10 millones en un... Es que, claro, la integridad se manifiesta igual que la lealtad, se manifiesta en los momentos esos de decisión. Fíjate, si alguien le hubiera preguntado a Job, ¿cuánto vale tu integridad? ¿Vale? Él hubiera contestado así: mi integridad vale más que mi vida misma. Fíjate que su mujer le animó a no ser íntegro y le dijo que dejara a Dios, que dejara su integridad y maldijera a Dios. Los amigos de Job pusieron en duda su integridad. ¿De acuerdo? Y él contesta estas palabras que me parecen fascinantes. Job 27, versículos 5 y 6 dice: nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¡Pum! O sea, fíjate, Job, hasta que muera, no quitaré. O sea, él dijo: mi integridad se terminará el día que yo muera. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dijo. Dice: mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Lo que pasa que es que creo que hoy en Escucha, día... son palabras mayores, sí, hoy en día le hemos dado tanto valor a las cosas que el ser ya no tiene valor. Y antiguamente lo que valía era lo que eras, no lo que tenías. Hoy en día lo que vale es lo que tienes, no lo que eres. Por eso es tan fácil venderse. Porque solo queremos tener y tener. Y lo del ser no importa, porque con lo que tienes puedes construir lo que eres. Y es totalmente al revés. Y los antiguos lo sabían. Por eso no les importaba perderlo todo, pero nunca podrían dejar de ser lo que eran. Totalmente. Hoy en día este mundo se ha torcido de tal manera que lo único que importa es lo que tienes. Porque con lo que tienes tú puedes construir tu fachada de quién eres. Por eso la gente termina como termina, Samuel. Fíjate, te digo una frase que me tocó. Bueno, esto de hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, de Job. Me parece una de las frases que más hemos pasado por alto, pero que es excepcional. Y te lo repito, si me está escuchando, Job 27:5, para que lo subrayes y nunca te olvides de ella, ¿no? Pero fíjate que hay una frase que me tocó, ¿de acuerdo? Es esta: si tienes integridad es todo lo que importa, pero si no tienes integridad también es todo lo que importa. Sí. O sea, en otras palabras, lo que importa en la vida es si eres íntegro o no. Porque dependiendo en eso, hemos hablado de los beneficios de la integridad, vas a ser beneficiado o no. Lo que pasa es que creemos que no importa no ser íntegro. Y es verdad que te persigue, y te persigue hasta que te arruina, ¿eh? O sea, la gente no íntegra puede acumular muchas riquezas, pero la falta de integridad le va a perseguir de tal manera que lo van a terminar perdiendo todo, porque en algún momento se les descubre la trampa. Entonces, ¿y qué haces cuando te das cuenta que no tienes integridad? ¿De acuerdo? Cuando eres líder, que aparentas ser líder, pero no te preparas en el secreto. Cuidado. Ay, Dios. ¿Cuántos líderes que se llaman líderes no se preparan en el secreto y cuando entran al público se muestran como líderes? Eso es falta de integridad, ¿de acuerdo? Cuando vemos esposos que manifiestan, o esposas, su amor públicamente o en redes sociales, pero en secreto ven pornografía o tratan mal en casa a su cónyuge, ¿de acuerdo? O sea, no en casa. Uy, parece que están tan amorosos y luego descubre que se están matando a palos en casa, ¿no? Cuando un empresario aparenta riquezas abusando de sus trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿o por qué no? Cristianos que no viven lo que dicen. Claro. ¿Vale? Entonces, ahora, la gran pregunta, porque no queremos dejar así a ninguno, ¿qué es lo que podemos hacer? Venga. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, Raquel, lo que tenemos que hacer es tener una relación cercana con Jesús. Esto es lo más importante. ¿De acuerdo? Necesitas que alguien delate tu hipocresía constantemente. Sí. Y la única forma de hacer esto Pero ahí estamos todos en el ajo, ¿eh? Claro, ahí es la única forma de alguien que delate nuestra es el Espíritu Santo.
Y si yo estoy cerca de Jesús, Él va a estar oye, esto está mal hecho, esto está mal hecho. Sí. Porque algo que nos sucede cuando estamos cerca de la presencia de Dios, que Dios habla. Y Dios comienza a decirte, mira, esto no está bien. Y te hace sentir Cuando mal. estás cerca de Jesús no tiene que gritarte, ¿eh? No. Con un susurro ya te deja temblando. Luego, por otro lado, está el gran megáfono de Dios, que son las circunstancias. Sí, bueno. Que eso no falla, están hablando constantemente. Entonces, cercanos al Señor es lo primero, ¿no? En segundo lugar, busca que tu modelo sea Jesús. Haz lo que Jesús haría. ¿Te recuerdas de esas pulseras que era What will Jesus do? Sí. ¿Qué haría Jesús, no? Creo que eso esas pulseras eran fantásticas porque nos recordaban hacer lo que Jesús, que Él sea nuestro modelo siempre, ¿de acuerdo? En tercer lugar, que podamos pedir al Espíritu Santo que cambie y transforme nuestra vida. Por supuesto, arrepintiéndonos y pidiendo perdón por la falta de integridad. Señor, ayúdame y perdóname porque no he vivido conforme a lo que yo decía. Me he mostrado ante otros fantástico y no he sido fantástico, ¿no? Entonces, con arrepentimiento, ¿no? Fíjate que dice Mateo 5:37, y esto ya para ir cerrando, ¿de acuerdo? Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Exacto. O sea, si yo digo que sí y luego es que no, lo que yo estoy haciendo procede del mal. O sea, que tu sí sea sí. Esto era algo que mi madre me decía de pequeño. Hijo. Sí, yo creo que eso nos lo ha dicho los antiguos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Bueno, hay un proverbio que dice que no te quedes enredado con los dichos de tu boca. Totalmente. O sea, que si dices algo y que incluso con Dios, lo que le prometas a Dios, que lo cumplas. Entonces, cualquier cosa que digamos que no esté alineada al sí, sí o el no, no, ¿de acuerdo? No vienen de Dios. Claro. ¿De acuerdo? Proceden del mal. Así que, cerrando un poquito esto, hay una virtud olvidada que está en el trastero de muchas iglesias, entre ellas la nuestra también. Oh, por supuesto. Saquemos la integridad de ese trastero y volvamos a hablar de integridad, volvamos a inspirar a la gente a la integridad y volvamos a ser un pueblo íntegro para el Señor. Que no importa dónde estemos, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en los negocios, no haya doblez en nuestros corazones y que seamos íntegros. Eso es. Así que bueno, ahí está. Ahí está, el temita. Sí. Vamos a orar, Raquel. Vamos a orar. Señor, hoy, Señor, queremos volvernos a ti, Señor, y queremos mostrar la mejor imagen tuya, Señor, a través de nuestras vidas. Por eso, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos, revela lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y ayúdanos a ser determinantes y decisivos, Señor, con todas las cosas que hagamos. Señor, como dice tu palabra, que tu sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Señor, y que no vivamos en ambigüedad, sino en determinación. Amén. Señor, para que todo lo que hagamos tenga olor a Cristo. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis amigos y mis hermanos que nos están viendo en este día, Señor. Y te ruego que todo les vaya bien en esta temporada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Semana que viene seguimos con una virtud perdida, ¿vale? Porque esta era la cuarta ya. La cuarta virtud. De la semana que viene, acuérdate, todavía nos queda la quinta y la sexta. Así es que semana que viene seguimos con esta serie de virtudes perdidas y esperamos haberles bendecido mucho. Nos vemos al siguiente programa. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.